Buenas tardes a todos y gracias por venir a esta quinta ponencia, la anteúltima de las jornadas de este año y situada en esta hora un poco ingrata de la siesta. Quería aprovechar también para dar las gracias públicamente a mi amiga Noelia Iglesias por permitirme estar en este ciclo almeriense por segundo año consecutivo y por regalarme el privilegio, además, de presentar al ponente que tenemos ahora, Carlos Peña. Seré breve en su presentación, pero no por falta de méritos del ponente, sino porque considero que la brevedad es la principal virtud de este humilde microsubgénero textual de las presentaciones de jornadas y congresos. Bien, dicho esto, Carlos Peña se ha formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursó tanto la carrera de Filología Hispánica como el máster en Lengua Española y Literatura Hispánica. Es también en la Autónoma donde se ha especializado en el epistolario de Lope de Vega, esas cartas de las que nos va a hablar hoy. Forma parte desde hace años del grupo de investigación Pro Lope de la Autónoma de Barcelona, que, como sabemos, es lo mismo que decir que pertenece a la nobleza de la filología española, sin decir esto en menoscabo de las otras casas nobles y grupos de investigación que pueblan el territorio nacional y extranjero. Como miembro de Pro Lope, ha participado en diversos proyectos asociados a dicho grupo. Ha colaborado, por ejemplo, en las ediciones fruto de la colaboración entre Pro Lope y la compañía Racatá, y sobre todo es el editor de la comedia lopesca Los locos de Valencia, incluida en la parte 13 de Comedias de Lope y publicada en el año 2014 en Gredos, dentro del ambicioso proyecto de Pro Lope de editar todas las partes de comedias. Ha participado también en numerosos coloquios y seminarios, jornadas nacionales e internacionales, en los que no nos vamos a detener ahora. Creo que sí que conviene mencionar, sin embargo, su tarea como asesor histórico-literario en diversas producciones relacionadas con el Siglo de Oro y, en particular, la vida y obra de Lope de Vega. Dos ejemplos voy a dar entre muchos otros, ¿no? Por un lado, realizó este tipo de tareas en la pieza teatral Entre Marta y Lope, estrenada en el año 2013, dirigida por Gerardo Maya, y también en la película destinada a la televisión Cervantes contra Lope, del año 2016, dirigida por Manuel Huerga, que muchos de ustedes verían en la televisión, ¿no?, con José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava. Creo que no es necesario volver sobre el manido asunto de lo importante que es que un investigador, un científico y un filólogo especialista en Lope es un científico, no tenemos que olvidarlo, esté involucrado en proyectos de tan gran alcance divulgativo como estos. Como muchos de ustedes también saben, el nombre de Carlos Peña apareció mucho en la prensa en torno al año 2018, algo también extraordinario en el caso de un filólogo, por su asesoramiento a la Biblioteca Nacional Española en la compra de 96 cartas de Lope, documentos valiosísimos que ya están disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica y que supongo que mencionará hoy. Creo que esto es todo por mi parte. Debo añadir que escuchar a Carlos Peña hablar de este epistolario del que nos va a hablar hoy supuso hace unos meses para mí un auténtico placer, hace unos meses en otro foro. Se nota que habla de este tema con rigor y con pasión, dos características que deberían darse juntas siempre, pero que no siempre lo hacen. Así que no les quiero robar ya más tiempo ni a Carlos ni a Lope. Gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí y, Carlos, tienes toda nuestra atención. Con la intención de adaptar mi intervención a un público diverso, lo he enfocado desde un punto de vista muy general y lo más asequible que he podido, sin entrar en disquisiciones anecdóticas o temas más específicos. De manera que diré cosas que son obviedades para los especialistas y, por contrapartida, seguro que puede que haya algunos detalles que desconozca la mayoría del público. Siento también decepcionar a los que por el título de la ponencia albergasen la esperanza de que ofreciera aquí la exhaustiva semblanza de Lope que se desprende de su epistolario. La amalgama de datos que caracterizan su personalidad, superpuestos, contradictorios muchas veces, no pueden simplificarse en los límites que impone esta ponencia. El interés por la figura de Lope como escritor y como hombre ha sido una constante a lo largo de los siglos. Lo era en vida del autor y lo siguió siendo tras su muerte. Su talento prodigioso y su extraordinaria fertilidad como creador despertaron el interés del público, un interés que no tardó en trasladarse de su faceta profesional a la singularidad de su biografía íntima. Aquel hijo de un modesto bordador llegó a conquistar por méritos propios la hegemonía literaria de su tiempo. Desde la antigüedad clásica existió una clara tendencia a considerar que las biografías debían concebir al biografiado como un ejemplo para la ciudadanía. Ello imprimió un carácter marcadamente hagiográfico
y desde luego también panegírico, a las semblanzas de personajes ilustres que se realizaron durante los siglos, atribuyendo en ellas al biografiado toda suerte de virtudes, exaltando su conducta y sus valores morales para construir una imagen modélica que poco o nada tenía que ver con la realidad. Durante siglos, Lope de Vega fue objeto de ese tipo de biografías. Tras su muerte en 1635, y al menos durante 2 siglos, la idea que se tuvo de Lope, más allá de lo extraordinario de su ingente obra, era la de haber sido en lo personal un niño prodigio, un hombre ejemplar, un ciudadano ideal, un esposo fiel, perfecto como padre y modélico como sacerdote. Al poco tiempo de morir Lope, el primero en detenerse en ofrecer una imagen sin tacha del dramaturgo fue su amigo Juan Pérez de Montalbán en La fama póstuma, en 1636, quien despachaba la vida sacerdotal de Lope apuntando: con este concierto de vida pasó muchos años, viviendo siempre con tanta atención a su conciencia, con tanto respeto a su estado, con tanto desapego del siglo, con tanto afecto a la virtud. Esta maniobra de Pérez de Montalbán y del resto de panegiristas que siguieron su estela en escritos que ofrecieron como homenaje al poeta tuvo el efecto deseado. Y paralelamente el creciente interés en la época por otros dramaturgos de la generación de Calderón y nuevos poetas, acérrimos seguidores de Quevedo o Góngora, contribuyeron a relegar la figura pública de Lope a la de un mito. Poco o nada quedó de los chismes contra su persona, de los rumores en los mentideros, de las composiciones satíricas contra él. Con el silencio de sus seguidores y el éxito de los nuevos poetas, los aspectos de su vida licenciosa que tantos quebraderos de cabeza le habían traído a Lope se disiparon de la memoria popular. Incluso Fray Gaspar de Villarroel, en 1656, en su Gobierno eclesiástico pacífico y unión de 2 cuchillos, decía de Lope que había vivido tan reformado en sus postreros años, ordenándose de sacerdote y dado a Dios lo asentado y sesudo de su edad. En 1863, sin embargo, 228 años después de la muerte de Lope, sucedió algo que cambió inexorablemente y para siempre la imagen modélica que hasta entonces se había difundido de Lope. Ese año salió a la luz pública la existencia de 3 códices de cartas personales suyas, conservados en la biblioteca de los condes de Altamira. La noticia corrió como la pólvora en los círculos literarios, acuciada por los rumores de que esas cartas desvelaban más de 2 siglos después los amores adúlteros y sacrílegos que tuvo Lope con una joven casada, Marta de Nevares, cuando él ya era un hombre en su madurez y había abrazado el sacerdocio. La rigurosa y severa moral de la época llevó a los estudiosos a considerar la conveniencia de silenciar esas cartas, de evitar que se conociera su contenido con la finalidad de preservar la figura del dramaturgo que se había tenido hasta entonces. Por eso mismo, un año después, cuando Cayetano Alberto de la Barrera ganó un concurso patrocinado por la Biblioteca Nacional con su nueva biografía de Lope, incluyendo fragmentos del recién descubierto epistolario, el tribunal decidió no publicar la obra. Pese a todo, Hartzenbusch, entonces director de la Biblioteca Nacional, consiguió autorización de los condes de Altamira para hacer una copia de los 3 códices que se hallaban en su archivo, encargando la labor a un jovencísimo Isidoro Roussel. Desgraciadamente, al intento de salvaguardar alguna copia de esos valiosos textos, no corrió paralelo el propósito de editar el epistolario. Tardarían décadas en plantearse por primera vez la publicación de ese valioso material y casi un siglo en acometer finalmente la tarea. Para poder disponer de una edición prácticamente completa del cartulario de Lope, habría que esperar hasta 1943, cuando se publicaron los 4 tomos de la edición de Agustín González de Amezúa. Ese, sin embargo, es el último hito importante en la historia de las cartas. El epistolario de Lope tiene su origen en 1605. Ese año coincidieron en Madrid el poeta y el duque de Sesa, don Luis Fernández de Córdoba, que era 20 años más joven que Lope. El duque, un hombre de escasas facultades para la escritura, encomendó a Lope la redacción de las cartas que él enviaba a sus amantes y ciertas composiciones poéticas que tenían la misma finalidad. El poeta aceptó el encargo y con el devenir de los años pasó a ocuparse no solo de la correspondencia amorosa del duque, sino también de parte de la correspondencia regular de la casa nobiliaria, es decir, de las cartas de carácter administrativo que salían de la casa ducal. Desempeñando Lope esa labor de secretario de amores extraoficial,
Estuvo siempre al corriente de los más íntimos secretos del duque, lo que afianzó una estrecha relación entre ambos que se mantuvo a lo largo de 30 años, hasta que murió el poeta. En todo ese tiempo salieron de la pluma del dramaturgo centenares de cartas de dos tipos. Por una parte, las cartas personales, las que él dirige al duque y escribe en nombre propio, y por otra parte, las cartas que escribe en nombre de Sesa, y que comúnmente los llamamos borradores. El duque tenía la afición de coleccionar y encuadernar los manuscritos autógrafos del Fénix. Lo hacía, por ejemplo, con sus comedias y algunos de sus poemas, pero también empezó a hacerlo con el número considerable de cartas que había reunido. Gracias precisamente a esa encuadernación y a la desidia de los descendientes de Sesa, un corpus importante de todas aquellas epístolas ha llegado a nuestros días. Se trata, en total, de un conjunto de más de 800 textos, de las que medio millar son cartas personales de Lope, escritas entre 1604 y 1634. Son apenas una parte pequeña de las muchísimas que debió escribir, porque entre ellas no encontramos referencias a algunos de los acontecimientos más importantes en la vida del poeta, como por ejemplo la muerte de su hijo Carlos Félix, que fue en 1613 y no en 1612, como suelen decirnos, la defunción de su esposa Juana de Guardo, la decisión de hacerse sacerdote, la publicación de La Espongia, la muerte de Roque Hernández, el cornudo, el marido de Marta de Nevares, o la propia muerte de Marta de Nevares en 1632. El duque inició el proceso de encuadernación del epistolario en 1618, reuniendo en un solo volumen los 2 centenares de cartas que había conservado hasta ese momento. Y posteriormente, hacia 1635, después de morir Lope, encuadernó las restantes, formando 3 volúmenes más, y reservando el último para los borradores. Aprovechó entonces la ocasión y aquel primer volumen que había encuadernado en 1618, como era muy grueso, muy voluminoso, tenía 200 cartas, lo dividió en 2. Hizo el primer y el segundo tomo. De modo que tras la muerte de Lope, en el archivo del duque, podían encontrarse al menos 5 tomos de cartas. Esos son los 5 tomos que conocemos y han llegado a nuestros días. Pero seguramente existieron encuadernaciones similares. ¿Dónde se encuentran? El tomo primero lo adquirió recientemente en la Biblioteca Nacional y puede consultarse, está en la Biblioteca Digital Hispánica. El segundo tomo se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano. Tenía inicialmente 114 cartas. Actualmente solamente conserva 92. En 1863, cuando se conoció su existencia por primera vez, simplemente le faltaban 2. Las restantes las ha ido perdiendo después. He tenido la suerte de localizar una de esas cartas perdidas. El tomo tercero, el único tomo del epistolario que sigue perdido, se encuentra muy probablemente en manos de descendientes de Sesa. Se hizo el cuarto tomo, que se custodia en la biblioteca de la Real Academia Española. De las 147 cartas que lo componían, faltan únicamente 2. Y finalmente se encuadernó el quinto tomo, que es el que contiene los borradores y las minutas, en total 260, y que están en Londres. En el frontal de los cartapacios de los 4 primeros códices, Sesa mandó escribir a modo de título cartas y billetes de Belardo a Lucilo sobre diversas materias, donde Belardo hacía referencia al mismo Lope, siendo uno de sus sobrenombres poéticos más famosos, y Lucilo escondía a Sesa, rememorando al gobernador de Sicilia, Lucilo, a quien Séneca dirigió sus epístolas. En cambio, en el quinto tomo, lo que aparece como título es Cartas de Lucilo a diferentes personas. Pero el fetichismo desbordante de Sesa no se limitaba a reunir y encuadernar ese tipo de cartas, sino que se atrevió a pedir a Lope la copia o el original de las cartas de amor que el poeta dirigía a sus amantes, especialmente a Marta de Nevares. Eran unas cartas muy comprometedoras para Lope. Él era sacerdote y Marta una mujer casada, por lo que habrían tenido considerables problemas si hubiesen salido a la luz. De hecho, cuando Roque Hernández, el marido de ella, descubrió la relación, denunció a su esposa y los jueces se presentaron en casa de Lope para registrarla en busca de ese tipo de papeles comprometedores. Afortunadamente para ambos, no hallaron nada. Lope, como decía, tenía sospechas, seguramente bien fundadas, de que Sesa encuadernaba ese tipo de correspondencia. En 1617 escribe al duque: a Marta pediré los papeles esta tarde, pero señor, no los encuaderne vuestra excelencia, que no son para tanta publicidad, ni es justo que nadie sepa que yo escribo así.
He consultado los inventarios del archivo de la Casa Ducal que se han ido haciendo a lo largo de los siglos y que hemos tenido la suerte de conservar. Sin embargo, pese a mis esfuerzos, no he hallado la más mínima pista de la existencia en la biblioteca del duque de algún códice que contuviera ese tipo de cartas. No debemos pensar que fueran cartas especialmente indecorosas, antes al contrario, serían ejemplo de un amor tipificado al uso epistolar de la época. Tanto es así que Lope encargaba a su hija Marcela, apenas una adolescente, que transcribiera las cartas para entregárselas a Sesa. Dice Lope en una ocasión: Marcela va sacando los papeles y ninguno se perderá, que su dueño no los rasga después de que la niña se los pide. Díceme que mañana tendrá 4 o 6. A mí me pesa que no sean muchos, pues vuestra excelencia, señor, gusta de ellos, que realmente no les hallo para que se le den más que estar enamorados, plato que ahora come vuestra excelencia de mejor gana. ¿Cuál era realmente el interés del duque por esas cartas? Su interés era más práctico de lo que podríamos imaginar. No se limitaba a saciar su morbosa curiosidad por esos textos, sino que Sesa los reutilizaba en las cartas que enviaba a sus propias amantes. No tenía Sesa grandes ocupaciones en las que entretenerse. Estaba entregado a la vida ociosa cortesana. Era un hombre torpe, pusilánime, de pocas facultades, que se limitaba a vivir de las rentas y del nombre de la familia, siendo indiferente al trajín bélico y diplomático de sus antepasados. Sabemos por las cartas que era buen jinete, aficionado al juego, entregado a las mujeres con predilección por las casadas. Tenía un carácter depresivo o melancólico, era terriblemente celoso, poco madrugador, nada bebedor, espectador asiduo a las corridas de toros, a los juegos y a los torneos, y gustaba de los paseos por el Prado y de protagonizar nocturnas aventuras amorosas que le causaron, en más de una ocasión, serios problemas. No conservamos ningún retrato del duque de Sesa. Debe existir entre sus descendientes, lo he buscado y seguramente existe alguno, pero no hemos localizado ningún retrato de él. El único retrato que tenemos es un retrato escrito. Lo hizo un secretario del cardenal Barberino cuando vino a España en 1616. Dijo de él: aparenta el duque unos 56 años de edad. Es de rostro redondo, piel morena, barba casi rasa, y tiene en el rostro no sé qué cicatrices. Mantiene en su indumentaria cierta singularidad, atendiéndose a la moda antigua y usando particularmente una gola desmesurada. Es curioso porque es muy preciso, dice 56 años, que aparenta 56 años. Yo habría dicho que aparentaba 55, habría redondeado. Dice 56. Realmente el duque tenía 44 años. Se conservaba mal. O el secretario tenía mala vista. La gran mayoría de las cartas conservadas se circunscriben tipológicamente al género de cartas familiares, caracterizadas formalmente por la oralidad y la espontaneidad, alejándose de la escritura meditada, de la epístola literaria, ya fuera en prosa o en verso. Dice Lope: hablo y escribo pensando cuando escribo que hablo y cuando hablo que escribo. Él mismo define la carta del siguiente modo: no sé quién decía que las cartas eran oración mental a los ausentes, y decían bien, porque mientras se escribe, se piensa en el sujeto a quien se escribe, se habla con él en el entendimiento, en quien se representa su imagen al vivo. Como una conversación escrita entre dos ausentes, definición clásica de la epístola, la naturalidad y llaneza son el tono predominante de este tipo de cartas. Evidentemente, Lope se ajusta a los códigos de cortesía que exigen los límites de la relación entre desiguales que se está estableciendo. Pero no le impiden valerse a su vez de un lenguaje cercano y sencillo, justificándose cuando su espontaneidad se atreve a franquear los términos del recato y la discreción. La naturaleza privada del contenido de la mayoría de las cartas no permitía que sus autores delegasen la redacción en otras manos que no fueran las suyas, e incluso recelaban de quienes las tenían que custodiar y trasladar. El propio poeta manifiesta en varias ocasiones sus temores al respecto. Dice una vez: me dijeron tuviese vuestra excelencia cuenta con lo que escribe, y aunque yo respondí que no tenía por qué estar cuidadoso, y que naturalmente era bien intencionado y prudentísimo, no será mal advertimiento tenerle siempre, porque si tomaren carta de vuestra excelencia, vean qué poco se acuerda de cosa que parezca agravio. Precisamente la imprescindible confidencialidad y los riesgos en la seguridad del correo obliga a los interlocutores a emplear seudónimos o hacer referencias implícitas para ocultar
el nombre de los protagonistas o las alusiones a sucesos que bajo ningún concepto querían que trascendieran. Asegura el poeta que traslada en sus cartas, dice, la verdad de lo más interior de mi corazón. Ante una afirmación así podríamos pensar que la imagen que se desprende de sí mismo en su correspondencia es la del auténtico hombre, la del Lope verdadero, y no la del personaje idealizado que crea a través de su literatura. Es cierto que se aprecia en muchas ocasiones la distancia que media entre los valores defendidos en su obra y los que se observan en el epistolario. El mismo autor que en dramas como Peribáñez, Fuentovejuna o El mejor alcalde del rey defiende la igualdad implícita entre hombres, no duda en afirmar en una de sus cartas que ve con buenos ojos que se haya azotado a un obrero por no respetar una premática, señalando, dice, pues porque es razón que sepa lo plebeyo que no ha de mandar en el gobierno a su modo por hurtar y enriquecer a costa de lo noble. Podemos hallar muchísimos ejemplos por contrapartida, porque como no podría ser de otro modo, en sus comedias el dramaturgo está obligado a ajustarse a las convenciones y principios morales impuestos socialmente, mientras que en la privacidad de sus cartas puede hablar con mayor desinhibición y desde ellas respaldar, por ejemplo, el adulterio, censurar abiertamente el matrimonio, lanzar toda clase de pullas contra suegros, viudas, actrices, poetas, frailes. Valga como ejemplo de las muchas agudezas, escarnios y cuentecillos que pueblan el cartulario, la burla que hace sobre los frailes en este pasaje, en una carta de octubre de 1617. Dice: los frailes son los más discretos hombres del mundo. No van a la guerra, ni pagan millones, gozan lo mejor y danles dineros. Porque dicen las mujeres que los ponen debajo. Debe de ser más firme el eje, que hay mujer que tiene las nalgas como ruedas de torno, por quien decía Cicerón, ábreme que me torno, no sé en cuántos capítulos. Don Quevedo lo dijo mejor en una sátira, las Dios nos libre faldas levantadas. ¿Qué le parece a vuestra excelencia del paréntesis? A la fe, señor, los frailes hacen los hijos y otros los crían. Perdone lo descalzo, pero yo sé que un letrado portugués probó en una información que se había de mudar una casa de bonetes del sitio en que estaba, porque a un río venía a dar donde se cogía agua para beber el pueblo, y decía que como se lavaba en el colegio la ropa de tales padres, no sé qué manchas de las camisas se deshacían en el agua, y de aquella andaban preñadas todas las mujeres que la bebían. Increíble es esto. Pero si quiere el otro filósofo que se empreñase la que se sentó sobre el baño, sobre la lujuria que había dejado el mancebo sobre la piedra, bien podía ser verdad lo que dijo el letrado. Aventurar, como sostiene Lope, que en las cartas íntimas está manifestando su propio pensamiento, supondría ignorar que la función epistolar también impone sus propios condicionantes. En la comunicación que se establece por este medio, el tipo de relación preexistente entre emisor y destinatario crea un contexto que puede restringir la libertad con que se expresan los interlocutores. Así, Lope, como criado del duque, cabe suponer que callaría, disfrazaría o suavizaría muchas de las opiniones que pudieran incomodar a su protector, y lo mismo haría en su afán de gustar y satisfacer cuando se dirigía a otras personas. Eso explica en gran medida el enorme servilismo que Lope muestra constantemente hacia el duque. Escribe en una ocasión: si deseo vida yo, es para solo servir, hablar y estar con vuestra excelencia, a quien debo mi ser y mi reputación. O en otra carta sostiene: si mi sangre fuese necesaria a un caballo de vuestra excelencia, no dudaría en sacármela. ¿Qué se me da a mí de mi cuñado, de mi hijo, de mi mujer, de mí, para con la tierra que vuestra excelencia pisa? Mándeme que vaya a curar sus caballos, que verá que le estimo en más que todos los tesoros del mundo. Que por vida de Carlos, su hijo, que le saque la sangre por darla a un criado de vuestra excelencia. Esas muestras de humillación extrema ante el duque, que tanto sorprenden a los estudiosos del epistolario, se hacen menos frecuente con el pasar de los años, y no tienen como objeto ensalzar gratuitamente a Sesa, sino que cuando se dan, responden a los intereses particulares de Lope. El poeta tenía un concepto muy utilitario de la humillación. Él mismo se lo expone a su benefactor cuando le escribe en 1610. La prudencia del que negocia es humillarse hasta alcanzar, que así hace el caldero en el pozo, que baja y baja
hasta que saca el agua que ha menester. De hecho, el duque y Lope se utilizan mutuamente. Uno se vale de la voz, el talento y la habilidad del poeta, y el otro de las prebendas, el amparo y los favores que obtiene a cambio. A tenor de ese servilismo interesado, hay que tener en cuenta que sus cartas no están tan alejadas de lo que podría ser otra obra literaria suya. De hecho, en el cartulario está creando una vez más una imagen propia de sí mismo, la que le conviene a cada momento. En esa dirección son múltiples los roles que asumen sus cartas a Sesa. Como poeta, debe presumir de erudición, la que sabe que se espera de él, no solo mediante el buen hacer de su trabajo, sino también de sus conocimientos en la materia. Como súbdito y criado, se ve en la obligación de rendir pleitesía, de marcar la distancia social que le separa del duque. Como consejero sentimental, tiene que dar muestras de su entendimiento y experiencia en materia amorosa, aconsejando adecuadamente a su mecenas. Otro tanto como consejero de Estado, haciendo gala de la prudencia y discreción que se requiere. Como secretario encubierto, tiene que poner su pluma al servicio de su señor y escribir asumiendo y ocupando la personalidad de su amo, ya sea en la correspondencia cancilleresca o en la amorosa. Y como hombre, en último término, se espera también de él que brinde su experiencia en la vida para guiar en las cosas más cotidianas y triviales a su inmaduro mecenas. Y en todos los casos debe guardarse de errores que puedan zaherir el orgullo del duque y ponerle en un compromiso. No obstante, no es menos cierto que con el pasar de los años la relación entre ambos se volvió más distendida y el poeta tuvo una mayor libertad para expresar abiertamente sus opiniones, siempre con el debido respeto, aunque fueran contrarias a las de Sesa. E incluso cuando no ocurría así, tampoco ocultaba que las personas humildes pueden temer expresar su opinión por no sentirse libres para hacerlo, pero sí son libres de pensar lo que quieren. Eso mismo escribe en 1613. Dice: una diferencia hallo yo, señor excelentísimo, de los grandes a los pequeños. Y es que ellos dicen lo que sienten sin miedo, y estos otros lo callan porque le tienen. Pero sin duda, canonizan a solas a quien les parece y tienen la opinión que se les antoja. Como resultado de esto, de lo que estamos contando, se concluye que no todo en las cartas es tan espontáneo e improvisado como podría parecernos inicialmente, ni Lope está abriendo sin trabas su corazón, tal y como afirma. No es que sea necesario cuestionar siempre su franqueza, pero tampoco aceptar sin ninguna salvedad que todas las ideas vertidas en las cartas son las correspondientes al Lope verdadero o real. De hecho, cuando el poeta aparentemente se deja llevar por la pluma y hace que sus escritos recalen en digresiones de todo tipo, en cuentecillos, chistes, anécdotas, no siempre se trata de una espontaneidad improvisada, sino de un rasgo estilístico aplicado conscientemente para entretener y deleitar a su interlocutor. Con todo, más que descubrir al verdadero Lope a través de estas cartas, lo que podemos es obtener un esbozo de ciertos rasgos que trascienden de ellas, cuya imagen es seguramente la que más se aproxima al Lope hombre, al Lope real, porque por más empeño que el poeta pusiera en proyectar una imagen determinada de sí mismo en su correspondencia, dicha imagen no podía distar en exceso de la que el duque constataba en su trato personal y directo con él. La imagen epistolar debía corresponderse con la imagen real. Cosa distinta es aceptar que tanto una como otra estaban condicionadas por el tipo de relación que tenían. Uno era un humilde escritor popular, pese a ser el más reconocido de su tiempo. El otro era un hombre de alta cuna, 20 años más joven, perteneciente a una estirpe de grandes señores con multitud de títulos y riquezas que lo situaban directamente entre los más poderosos de la España de su tiempo. En cuanto a los asuntos que mueven y ocupan la correspondencia dirigida a Sesa, más allá de lo que se ha señalado hasta aquí, conviene subrayar la percepción que el propio Lope tenía de su ocupación como secretario de Amores. En un escueto billete de 1612, enviado para acompañar unas composiciones, dice lo siguiente: van con esta llaneza esos papeles porque en tales ocasiones ha de enmudecer la bachillería y hablar el afecto. Adviértole que si la viere, se aflija mucho con demostraciones que lleguen hasta lágrimas y obedezca, pues yo soy su Ovidio hasta el postrer capítulo de este arte amandi. Ciertamente el cartulario lopiano, a medida que avanza, va adquiriendo el carácter de un manual de amor y seducción dedicado a Sesa, porque la vida amorosa del duque es en cierta medida la principal ocupación que lo promueve, lo que incluye evidentemente las más bajas pasiones, como cuando le recuerda el dramaturgo a Sesa en 1616.
No importa nada que sea puerta ni puerto el padre de lo que tiene entre las piernas Jacinta, pues vuestra excelencia no lo quiere más que para encajar en el quicio de esa puerta su excelentísimo Carabajal. Tiene guasa Lope, ¿no? Excelentísimo, el tratamiento es de excelentísimo, pues su Carabajal es de excelentísimo. Yo, como soy un plebeyo, pues tengo un pene a secas. Qué triste. Ahora viene el ministro. ¿Qué trato recibe el ministro? De señoría, no sé. Es igual. Debe tener un pene acorde a su trato. Así como las obras del Fénix son la cátedra desde la que se enseña su propia perspectiva amorosa, también el epistolario desempeña esa labor y especula con las distintas fases. Hombre, si tiene un tratamiento elevado, yo quiero ser ministro de grande. Claro, no tengo un pene que tener un señor pene, ¿no? Como filógrafo, Lope bebe de las fuentes y conceptos de una larga tradición de filósofos y poetas que han teorizado sobre el amor. Sin embargo, en el cartulario se ponen al descubierto en primera persona sus flaquezas íntimas y aplica su propio conocimiento experimental en aconsejar a Sesa. Confiesa en una carta de 1617: yo nací en dos extremos, que son amar y aborrecer. No he tenido medio jamás. Y a la vez afirma: porque yo no soy de piedra, sino hombre. En esas mismas fechas declara sin pudor su amor por Marta de Nevares. Dice: yo estoy perdido, si en mi vida lo estuve por alma y cuerpo de mujer. Y Dios sabe con qué sentimiento mío. Porque no sé cómo ha de ser ni durar esto, ni no vivir para gozarlo. Esta noche no he dormido, aunque me he confesado. Mal haya amor que quiera oponerse al cielo. Ello es estrella mía. Yo pienso rogar a las canas que me enseñen dónde vive la prudencia, porque dicen que son sus aposentadoras, donde la ira siempre hace que se yerre el camino para hallarla y el bien y descanso de poseerla. Estas confesiones de Lope ponen en evidencia su falta de mesura, prudencia y calma que le caracterizó siempre en cuestiones amorosas. Cuando en 1614 Sesa se encuentra dominado por los celos hacia su amante Jacinta, Lope lo desengaña y le hace creer que no tiene motivos para ello. No es la primera vez, ni será la última, que el motivo de los celos tan trillado en toda la producción del poeta haga su aparición en el epistolario, pero en esta ocasión lo hace desde sus propias vivencias. Explica: yo, cuando en mis tiempos trataba de esta mercadería de la voluntad, me rendía tanto que, como yo no pensaba en otra cosa, así no quería que lo que yo amaba pensase, viese, hablase con otro que conmigo. Y eran estos celos tan desatinada pasión en mí que llegaba a tenerlos de mí mismo, porque si me favorecían mucho, imaginaba que lo fingían, o que yo podía ser otro, o parecerme entonces alguna cosa que le agradaba, o de que en otro tiempo había tenido gusto. Todo me hacía contradicción. El marido me quitaba el sueño pensando cuándo se le antojaría de decirle: llégate a mí, que los maridos tienen llave maestra de sus mujeres, y entran cuando quieren y como quieren. Y por eso decía un hombre que yo conocí, que merecían ser ofendidos de otros por la comodidad con que hacían sus gustos. Porque un pobre galán espera, teme, desconfía, padece, y cuando llega la ocasión, todo se le va a pensar en el poco tiempo que tiene para gozarla, y lleno de miedo y desvanecido en besar desde el cabello al pie de aquel bulto que tiene en los brazos, y que no se cree que se le ha pasado el tiempo y le dicen: mira que es tarde, cosa que ha helado a muchos valientes de amor y no malos oficiales de su gusto. Volviendo pues a los celos, digo que los tenía de cuanto miraba, hasta de los vestidos que se ponía, si unos colores le hacían más gusto que otros, de componerse, de tocarse, de oír misa, de reírse y del mismo espejo en que se mirase. No en vano, una de las cosas que dice admirar más de una mujer es su sagacidad para controlar la voluntad del hombre. Escribe en la primavera de 1618: yo no alabo en las mujeres la hermosura, que siempre crió el cielo en todos los animales las hembras más hermosas. Alabo el engaño con que nos hacen creer lo que quieren, y la cautela con que, en viendo que un amante se resfría, le ponen una espuela de celos con que vuelve por la posta a caminar en un día lo que descansó en 2 meses. Al margen del tema de la conocida celopatía de Lope, la imagen del amor concupiscente que subyace en este lugar, es un lugar común en la obra, en el epistolario. Amor definido de celos, dice, es deseo de hermosura. Y de los que no lo somos, es deleite añadido a la común naturaleza de los hombres, que bien vemos que sin amor
apetece un hombre el ayuntamiento y los brazos de la mujer. Esta es la única definición del amor en todo el cartulario, y evidencia suficiente de que su doctrina filográfica tiende hacia una concepción carnal del amor. Hallarse en los brazos de lo que se ama, escribe en una ocasión, después del primer sueño, todos convienen en que es el mayor gusto. Y para deleitarse en él no hacen falta maestros. El oficio de la cama, dice, como no es del arte, sino de la naturaleza, tiene menos cursos que las universidades, pues es camino que con andalle una vez quedan maestros, y hasta hoy no he visto preguntar a nadie por dónde ni pedir señas. Por el contrario, sí es un arte el de la seducción, y por lo tanto requiere de lecciones. En el amor hay que dejar a un lado la cobardía. Hay, dice, que entrar sin miedo, hablar sin recelo, gozar cuando hay deseo y no salir sudando. No temer al sufrimiento, porque si bien es verdad, y yo lo tengo escrito, que amor ha de estar dudoso, también es fuerte caso padecer por aumentar el gusto. ¿Qué dicen las mujeres? Que en los brazos lo grosero es lo mejor. Y día en que una mujer se lava, obligación corre a su dueño de gozarlo limpio. Después, si a resulta de todos los amantes acaban enfadándose, siempre podrán hacer las paces, que confirmen con nuevos gustos las amistades viejas. O buscar otro amor en que ocuparse, resolución muy ovidiana. Porque brazos hay, bocas, gustos, amores, regalos, piernas, diligencias. El daño está en no querer dejar de querer ni tomar resolución de entregarse a otras personas. Pero Lope no era únicamente temperamental en cuestiones de amor. También en cuestiones de pleito. ¿Cómo vamos de tiempo? 33 minutos. Bueno, voy a leer un poco. Pero Lope no era únicamente temperamental en cuestiones de amor. También lo era en su propia defensa, cuando se veía atacado y vilipendiado en lo personal por otras personas que intentaban buscar su perjuicio o enemistarlo con el duque. Así se comprueba en dos cartas del epistolario. Por cuestiones de tiempo voy a hablar solo de una. Son probablemente las cartas más terribles de todo el epistolario. En la primera se defiende de los ataques de la actriz Jerónima de Burgos, que celosa por la relación que Lope había iniciado con la comedianta Lucía de Salcedo, pretendía indisponer a Sesa contra Lope, contándole supuestas mentiras del poeta. Advertido este por su mecenas, le responde del siguiente modo en julio de 1615. Señor, bien sabía yo de mis desdichas que no podía durar largo tiempo en un estado de quietud con que gozaba de las mercedes que recibo de sus manos. Y me maravillaba muchas veces cómo era de tan poca fuerza las persecuciones, porque queriendo yo a vuestra excelencia tan tierna y obligadamente, y habiendo nacido tan sujeto a la envidia, detracción y juicios del mundo, parece imposible que me hayan dejado gozar este bien estos años que vuestra excelencia me ha favorecido. Todos saben con el amor que les sirvo, no habiendo desde el primer día admitido otro dueño, preciándome de decirlo, de escribirlo, de firmarlo y de haber sufrido por esta confesión más de un desabrimiento, que yo he tenido por dicha y estimado por honra, haciéndola de que hasta ahora entre las personas más altas se supiese con qué gusto Lope de Vega expresa ser esclavo de vuestra excelencia. Bien quisiera que no hubiera oído vuestra excelencia tan larga información de disparates a esta ramera, por el disgusto que muestra en su papel y el que a mí me ha recrudecido, sobre lo que tenía con ella por las insolencias que ha usado conmigo, porque en el estado que estoy ni puedo aborrecer ni tomar venganza, y aunque de esto último me guarde, de lo primero parece imposible. Ya es hecho finalmente, ya vuestra excelencia habrá sabido qué era lo que ella tenía contra mi lealtad maquinado. Pluguiera Dios que yo pudiera haber estado presente, que bien sé cuán templadamente dispusiera su invención, dirigida a ganar el deseo de vuestra excelencia por su estilo de hurtar con el que vive. Mientras vuestra excelencia estaba hablando con ella, Salvador estaba dando voces, llamándola los nombres que la ennoblecieron desde que pregonaba bizcochos en Valladolid. Perdía al tal hombre en juicio de celos, porque había averiguado que se echaba con San Martín y prometía no ir con ella a Lisboa con tantos desaires, voces y desatinos que llegaba más auditorio que ahora tienen con Dolgín de las Canzas Verdes, desatinada comedia del mercedario. Qué cambio. Las que ella tiene no las ha negado a vuestra... Las calzas, ¿no? Las que ella tiene no las ha negado a vuestra excelencia más que para que se le acercase, fiando de su oratoria y labia,
que le costarían lo que a otro con las velillas de los pañitos que ha enloquecido. Pero así Dios guarde muchos años a vuestra excelencia, y por vida del conde mi señor, que no las quiera tan apasionadamente, pues ellos, como ya se conoce de este papel, vendrán atadas las manos a servirle. Desvélese cuanto quisiere con esta casta dama, que ni ella, ni la envidia, ni la muerte me quitarán a mí que yo quiera a vuestra excelencia con este infinito amor. También sé que vuestra excelencia, señor, no ha de creer los discursos de ajenas imaginaciones contra las experiencias que tiene de mis verdades. Con todo esto, me diga vuestra excelencia si fue prevenido de reliquias para hablarla, si la oyó decir entre dientes algunas palabras luego que la vio mirarla, que es como dicen que encanta a los que la miran, que bien imagino que, ido vuestra excelencia, se conjuraría el pellejo de mono que tiene entre sus vestidos para estas ocasiones, y se le revolverían los pucheros de Heredia con que andábamos alrededor como arcabuces de noria ciertos amantes a un tiempo. Pues habiendo yo dormido con ella, entró don Tomasillo al amanecer y estuvo hasta las 8. Y después de esta hora hasta las 11, el regidor Hurtado. Y antes de comer, remató esta danza un representante, lujuria que no se cuenta de Juana de Villalba. Mas ya esto es hablar a costa de vuestra excelencia. Perdóneme, suplíqueselo, que la merced que me hace es gran abonadora de estas licencias. Los disgustos que le ocasiona Jerónima de Burgos o los que le ocasionó el marido de Marta de Nevares fueron insignificantes respecto a los otros muchos que circundaron a lo largo de su vida. Incluso profesionalmente, cuando ya en plena madurez confiesa la pena que le causa dar por perdida su gran ambición de convertirse en cronista real. Lo escribe en 1620, dice: «Con pena he estado, señor, de lo que vuestra excelencia me dijo, ansí por su parte como por la que yo advierto que me tocaba, de que me vine triste, pensando cuál es mi dicha, que en palacio no se acuerdan de lo que he servido en tantas ocasiones para remediar mis necesidades y para calumniar mis costumbres, estén tan al día en la memoria». Efectivamente, la virtud de su magnífica calidad como artista quedó ensombrecida por la licencia de sus hábitos. El desarrollo de su discurso epistolar oscila entre el agradecimiento continuo al amparo y la protección de su benefactor, el duque de Sesa, y la quejosa denuncia de los ataques personales y profesionales de los que era víctima, o la lamentación de lo que él consideraba una suerte esquiva que le aquejaba y lo sumergía en continuas desgracias. No es de extrañar que sus quejas constantes y antiguas, reivindicando el premio merecido, aparezcan en los últimos años a cada paso en sus composiciones, mientras se esfuerza por crear una obra de calado más hondo, de un tono más grave, el que caracteriza en gran medida a las obras del ciclo de Senectute y constituyen una última evolución en su rica y extensa producción literaria. Pese a padecer la falta de consideración de los poderosos hacia sus méritos, Lope no cesó en su trabajo, sino que se mantuvo profesionalmente firme en el empeño de ofrecer el fruto de su esfuerzo con el mayor rigor posible, incluso a expensas de sacrificios que no le correspondían. Hay varias muestras a lo largo del epistolario. Baste como ejemplo una carta de 1620 en la que, a propósito de unas fiestas que iba a organizarse en Palacio, confiesa: «Ayer fui a suplicar a Pedro de Tapia y después al señor presidente suspendiese estas fiestas, porque esta gente no las tenía estudiadas. No lo alcancé. Pasé mal día y peor noche ayudándoles en lo que pude por no perder alguna opinión y darla al doctor Mescúa. Ha sucedido bien, ya antes se ha ganado que perdido. Dirá vuestra excelencia, ¿qué ocupación es esta de un hombre de bien? Y responderé yo que no puedo más, que como la naturaleza hizo un cojo, un tuerto y un corcovado, hizo un pobre, un desdichado y un poeta, que en España son como las rameras, que todos querrían echarse con ellas, pero por poco precio, y en saliendo de su casa, llamarlas putas». El epistolario revela que Lope llevaba una vida familiar activa, más allá de las muchas ocupaciones que tenía. Tras la muerte de su esposa Juana, dejó parte de las tareas domésticas en manos de sus criadas, primero Catalina de Lara y después Lorenza, y se valió de la ayuda de un joven recadero al que llamaba Candil. Aprovechaba las mañanas para escribir y estudiar. Solía comer hacia las 2 del mediodía y salir por la tarde de casa, tras reposar un rato, para pasear, atender sus compromisos, hacer recados o acudir o oficiar misa. No era un hombre glotón ni bebedor, no le gustaba trasnochar, ni era aficionado al juego. Su único vicio era el arte. Compraba sin mucho control pinturas,
libros, reliquias, figuras religiosas. En verano regaba su huertecillo por la mañana, antes de que el sol apretase, y dormía las siestas por la tarde sobre el suelo de su alcoba, donde estaba más fresco, y a causa de eso más de una vez tuvo problemas en el brazo. Era un hombre generoso con sus amistades y no dudó en mediar en favor de ellos ante el duque de Sesa para solicitar algún tipo de prebendas, desde un puesto de trabajo para un recién llegado a la corte hasta un beneficio eclesiástico para un familiar. Mantuvo una buena relación con sus vecinos, que aparecen con frecuencia en sus cartas. Rehuía el enfrentamiento directo con sus enemigos cuando se trataba de cuestiones personales, y siempre que le fue posible, se alejó de las murmuraciones que le tenían como objeto, poniendo tierra de por medio, a la espera de que éstas amainasen. Era un hombre caritativo que lo mismo costeaba el entierro de una indigente que socorría a un necesitado. Como padre era estricto y severo. No titubeó, por ejemplo, en encerrar a su hijo Lope Félix en los desamparados cuando creyó que era necesario para hacerlo reconducir su actitud. En su casa, ninguna de sus hermanas recibió estudios, pero él fomentó la educación de todas sus hijas. Era una persona enérgica, ágil, andariega, ocurrente, carismática, con una memoria prodigiosa. Podía ser terriblemente cruel con los que detestaba y enormemente socarrón. Preconizaba una fingida humildad con la que ocultar su considerable envanecimiento. Estratega, calculador y sagaz en asuntos racionales, impulsivo, apasionado e indómito en cuestiones sentimentales. Era profundamente religioso y temeroso de Dios, pero sin la voluntad suficiente para cumplir con sus obligaciones como sacerdote, debatiéndose entre la naturaleza de sus apetitos y la fuerza de su arrepentimiento, que tantas veces le llevó a autoflagelarse. El amor concupiscente que ponderaba no era incompatible con el sentimiento sincero y espiritual. La trayectoria de su relación con Marta de Nevares, de la que el epistolario es la principal fuente, desbarata la imagen pública de Lope como un don Juan, una proyección que se desprende de la censura moralista del siglo pasado y arrastra una suerte de superficialidad que, lejos de aproximarnos a un Lope humanizado en todas sus dimensiones, lo minimiza a la imagen de sempiterno amancebado, en palabras de Francisco de Quevedo, algo que no se corresponde fielmente con la realidad. Lope ama, se compromete, mientras que don Juan se limita a saciar sus apetitos. Por lo tanto, debemos acercarnos a la biografía de Lope con serenidad y detenimiento para poder reescribirla, de nuevo limpiándola del cúmulo de pasajes legendarios que la circundan, con una mirada que no juzgue sus actos ni los sobreestime. Una tarea vertiginosa si tenemos en cuenta que ficción y realidad están perfectamente hibanadas en la trayectoria vital del Fénix. Él mismo colma de datos autobiográficos los renglones de sus folios, aunque en muchas ocasiones no se trate más que de medias verdades o fabulaciones completas, con las que le gusta confundir o sorprender a quienes están atentos. Un epistolario de esta naturaleza revela el itinerario de un hombre poniendo al descubierto una intimidad manifestada con mucha mayor libertad que en su producción artística. Desvela en gran medida al hombre político y al individuo, su interacción con la sociedad de su tiempo y con cada uno de los círculos a los que se adscribe, el familiar, el profesional, el político, y se desprenden rasgos de su propia naturaleza, ya sea intencionadamente o no, mediante sus actos, sus compromisos, su temperamento, sus pasiones, sus recelos, sus rechazos, sus amores y sus odios. Tanto es así que pone al descubierto la contraposición de su imagen popular frente a la íntima, como lo hace al ser crítico y despiadado con sus enemigos en la confidencialidad de sus cartas, mientras que los elogia con camaradería en sus escritos públicos. En cualquier caso, tanto en su acción como en su pensamiento, Lope es fiel ejemplo de la visión aristotélica del hombre nacido para vivir en sociedad. Apenas salió de España, pero recorrió el mundo con su obra. Superó multitud de dolencias, sobrevivió a 2 intentos de asesinato, sufrió la pérdida de la gran mayoría de sus familiares, de sus esposas, de sus amantes y de al menos 10 de sus hijos, el dolor más grande que pueda sufrirse. Y de los que le quedaron en vida, tan solo con una de sus hijas conservó una estrecha relación. Recibió el aplauso y el reconocimiento del pueblo a que tantas tardes de entretenimiento había regalado, pero vivió con la desdicha de no ver recompensados sus favores por los más pudientes, en los que pesó más la condena moral a un hombre cuyo mayor delito fueron sus propias debilidades que los méritos de su inestimable valor como artista.
El legado de sus cartas nos ofrece una visión poliédrica de su persona, tan compleja y rica en matices que es imposible circunscribirla a una descripción simplista, ya sea para alabarle encarecidamente o para destacar los pasajes de su biografía considerados vanamente oscuros, que pueden humanizarlo, pero también encerrarlo en los límites de tópicos que poco o nada tienen que ver con la realidad de su persona. Lope es un hombre de su tiempo. Su conducta, su visión de la realidad que le rodea son las de un hombre de su tiempo. Juzgarlo, valorarlo o interpretarlo fuera de los límites de la sociedad barroca sería un error. Estaba anclado a la colectividad de su pueblo, a los ideales, las quimeras y la concepción del mundo que imperaban en su comunidad, y sometido de manera conformista al poder político y eclesiástico bajo el que había nacido. Sin embargo, no es menos cierto que el hecho de no atribuirse con contundencia a ninguno de los grupos sociales de su periodo, por ser un hombre capaz de mantenerse económicamente con su oficio, un hombre humilde que se codeaba con poderosos, le llevó en lo personal a tener una visión transversal en muchos aspectos que sirvió para enriquecer su concepción del mundo y trasladarla a su obra. El epistolario de Lope es una ventana abierta a su arrolladora personalidad y a la sociedad española de las primeras décadas del siglo XVII. Es un privilegio poder aproximarnos a ella a través de los ojos de uno de los principales exponentes de la literatura de todos los tiempos. Dice el poeta en su correspondencia que no temer, ni pretender, ni tener necesidad, o no tener que hacer, a quién oír y con quién cumplir, es la mayor bienaventuranza de todas. Y que un hombre ha de guardarse de la pluma como de la lengua, y de entrambas como de los mayores enemigos. Hoy celebramos que no se guardase de escribir estas cartas, ni el duque de conservarlas, por el regalo que con ello a todos nos hizo. Muchas gracias. En la misma línea en que ya respondió algo parecido en el Congreso en la Biblioteca Nacional. La publicación en papel, ¿verdad? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? No lo sé. Yo espero que pronto, probablemente haya un avance y primero publique las cartas de ese códice que está en la Biblioteca Nacional y luego más adelante las restantes. Muchas gracias, Carlos. Cuando murió Lope, ¿alguien le sustituyó en el oficio cerca del duque? No, que sepamos, no. No. Tampoco era muy necesario para el duque disponer de alguien que escribiera sus cartas de amor. Y probablemente ya en los últimos años de la vida de Lope, Lope no ejercía como tal, como secretario de amores. No. ¿Sabemos por qué? ¿Porque la vida del duque de Sesa varió? ¿O? El duque de Sesa tiene primero un amante cuando conoce a Lope, que es Flora. Poquito después empieza una relación con otra amante, que es Jacinta, pero hacia 1627 la relación con una y con otra había terminado y hay un lapsus de tiempo en el que no tiene una relación constante con una mujer, ¿no? Entonces ya no es necesario el papel de Lope en ese aspecto, ¿no? Después de la muerte de Lope sí es verdad que tuvo una relación con una mujer casada. No sé cómo lo solucionaría. Supongo que echaría... De hecho, el duque encuaderna estas cartas para poder reutilizarlas siempre que quiere, ¿no? Como fondo de armario. Claro, ¿no? y como las amantes son distintas, pues a las mismas le puede enviar la misma carta, a las diferentes de ellas. Puede reutilizarlas para 3 o 4 amantes, la misma carta. Ellas no las han leído previamente. No, claro, si es una amante distinta, pues no sabe que se lo envió a otra. Claro. Muchísimas gracias.